Entonces empezamos con esta Hakash reflejada. El libro de Josué, capítulo 2 versículo 1 al 24, es lo que abarca esta pequeña porción. Y bueno, vamos a empezar primero con el primer versículo de esta Haftarah, donde nos dice Josué capítulo 2 versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, anda, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Bueno, vamos a ver que a diferencia de lo que pasó en el desierto con los 2 espías, vamos a ver que Josué actúa muy diferente como actuó Moisés en este caso. Sabemos que Moisés, cuando le aconsejaron el ir a reconocer la tierra, Moisés, pues cumplió la petición del pueblo y el Eterno le ordenó que que escogiera 12 hombres. Pero algo muy interesante que esta misión que fue a cabo llevada por Moisés fue una misión pública, fue algo que todos conocían, todo el pueblo conocía, todo el pueblo conocía la misión, a qué iban los 2 espías, y todos en general, toda la congregación nos dice, esperaban el informe de esa misión. Muy por el contrario, aquí con Josué, nos dice que Josué envió secretamente a los espías. O sea, era una misión que solamente sabía Josué y sabía los 2 espías. No sabía todo el pueblo. Una misión secreta y no pública. Tan secreta que fue que aún nosotros como lectores podemos ver que solamente los envía a reconocer la tierra. No nos dice más de ahí con qué propósito fueran, sino solamente fue una misión secreta que solamente estaban entendidos Josué y los 2 espías. Además, el remitente y el destinatario de esta misión fue Josué. Por lo menos en la misión de los 2 espías, pues el remitente pues fue todo el pueblo. Bueno, en general fue Moisés, pero todo el pueblo sabía de esta misión y pues, ¿qué pasó? Cuando ellos trajeron el informe, fueron con todo el pueblo y dijeron el informe a todo el pueblo. No fue una misión eh, secreta, sino fue una misión pública. Remitente y destinatario fue el pueblo. Y aquí no, aquí Josué fue quien envía a los 2 espías y de así como los envía, así mismo tenían que regresar a Josué para decirle los informes, no a otra persona, sino solamente a Josué. Ahora, vemos que muy por el contrario en los 2 espías, cuando fueron a reconocer la tierra, cuando vinieron, pues trajeron un informe negativo, ¿no? Trajeron un informe que no les gustó en el corazón al pueblo. De hecho, fue tan negativo que el pueblo temió, el pueblo pues ya no quería entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque tenían mucho miedo. Pero aquí no, aquí Josué, eh, los espías que envió Josué, pues trajeron un informe positivo, dijeron, vamos, el Eterno nos entregó la tierra y bueno, no nos dice nada más de ahí. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta pequeña porción o qué es lo que nos quiere llamar en todo esto? Es que debemos aprender de las experiencias. Tal vez si nosotros leemos este versículo, no vamos a entender por qué Josué envía esos 2 espías sabiendo lo que pasó anteriores años, específicamente 38 años atrás con Moisés y los espías. Josué pudo haber cometido el mismo error, pudo haber, eh, ha hecho errar al pueblo al traer estos 2 hombres con un informe que tal vez pudieran dar una misma información que fue con sus antepasados, pero no sabemos, solamente nos dice que Josué los envió y así como los envió, le trajeron el informe. No nos dice nada más de ahí. ¿Y qué es lo que nos deja ver? Que Josué quiso corregir el error. ¿Qué es lo que a qué me refiero? Corregir el error no significa que Josué vuelva años atrás y intente arreglar todo lo que pasó en tiempos atrás para que el pueblo no tardara 38, 40 años vagando en el desierto. Él no puede regresar el tiempo. Entonces, ¿de qué manera podría corregir el error de todo esto? Bueno, haciendo las cosas como debían hacerse, como debieron hacerse anteriormente, haciendo las cosas correctamente. Josué no cometió los mismos
pasos que cometió su maestro Moisés. Muy por el contrario, fue más prudente, fue más sensato en la forma de llevar a cabo esta misión y es lo que nos quiere llamar a nosotros para enseñanza de que nosotros también corrijamos los errores. Y aquí me quiero llamar a dos cosas que podemos aprender. Por ejemplo, corregir los errores de nuestros padres. ¿Qué me refiero? No significa que volvamos al tiempo atrás y enseñemos a nuestros padres o evitemos las cosas que hicieron nuestros padres. No, 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 no. Muy por el contrario. Nosotros podemos cambiar la actitud de la cual nuestros padres erraron y por lo cual pues cayeron en un foso o se ahogaron en tal vez algo, un vicio, un, una tribulación muy grande, un pecado muy grande. Nosotros podemos corregir esos errores a través de qué? De no cometer los mismos pasos que ellos cometieron y que los hundieron. Y la otra cosa es eh, que debemos aprender de las experiencias, por ejemplo, que nosotros algunas veces hemos fallado. Nunca hemos sido perfectos, pero hemos fallado en algún punto. Y no significa que ese fallo sea para deprimirnos, sea para recriminarnos siempre, pero sí hay que aprender de esos errores. ¿Por qué? Porque esos errores son maestros o son lecciones en nuestras vidas para no volverlos a cometer. ¿A qué me refiero? La vida es cíclica. No significa que solamente nos va a ocurrir una vez alguna situación. Quiero hacerme más entendible. No significa que porque ya pasamos una tentación, no significa que más adelante no pasaremos por la misma tentación, o si hemos fallado en la primera tentación y gracias a Dios, gracias al Eterno, hicimos teshuvá y todo fue restaurado, no significa que porque ya hicimos teshuvá y de ese error que tuvimos, no significa que ese error no pueda acontecer más adelante. Puede parecer igual, la vida es cíclica. No sé si me entiendo. Voy a poner un ejemplo. Un hombre que iba en su coche tenía prisa de llegar a su hogar, pero él tuvo en el camino dos opciones que podía bien tomar. Un camino largo, pero que era seguro, y un camino corto, un atajo, digamos así, pero que ese atajo era muy riesgoso, tan riesgoso que podía tener un accidente. Bueno, este hombre por llegar lo más temprano posible, pues, ¿qué pasa? Toma el atajo. Y al tomar el atajo, tiene un accidente, choca, se lastima los brazos, se lastima el pie y es llevado al hospital. Bueno, una vez que el hombre se recupera del hospital, se recupera de los accidentes que tuvo, vuelve a tener ahora la misma situación otra vez. Tiene que llegar rápido al destino que tenía previsto. Y aquí tenía dos opciones, de nuevo, o tomar el atajo que lo llevó al hospital, o seguir el camino largo, pero seguro. ¿Qué creen que debía de tomar el hombre? ¿Cuál decisión debía de tomar el hombre? Si el No, hombre... Ajá, sí, 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 hermanita. no, perdón, pensé que estabas preguntando. Disculpa. Ah, sí. Bueno, ¿cuál camino usted creería que debía de tomar el hombre para no volver, para llegar a su destino? Camino largo. El camino largo y seguro, Camino porque largo, seguro. amén. ¿Por qué el camino largo y seguro? Porque ese camino, que fue un atajo, que bien podía llegar temprano, fue ese mismo camino que lo llevó a lastimarse, que lo llevó al hospital. Y así lo mismo en nuestras vidas. Si nosotros aprendemos y somos sensatos a no tomar el camino rápido, que más tarde nos va a lastimar, y tomar el camino seguro, vamos a adquirir sabiduría, aprender experiencias en nuestras vidas. Como dije, los errores que uno pueda cometer, las caídas que uno pueda cometer, no son para quedarnos abajo hundidos, sino para aprender de ellos y superarnos esta vez, a no cometer los mismos errores que antes. Tal vez un ejemplo, tal vez una charla que más adelante tuviste con una persona, pero esa charla fue de muy mal porque te llevó a que recibieras vituperios, todo por hablar con esa persona. Bueno, tú reconociste tu error, ya sabes que no debiste de hacer eso. Se presenta la misma oportunidad más adelante con otra persona y esa persona trata de tener una conversación que puede ser dañina a ti. Si tú eres sensato y aprendes que la conversación anterior te llevó a una desgracia, entonces ya no harás esa misma acción
que pues, te llevó a esos vituperios, que te llevó a esas quejas, sino vas a aprender y esta vez vas a abstenerte, a huir del peligro. No sé si me entienden en este caso. Lo que quiero decir es de que debemos aprender de las experiencias pasadas en nuestras vidas. Muchas veces, y bueno, la Biblia nos dice que el Eterno borra nuestros pecados, que los limpia, pero no significa que porque Él los limpia, claramente Dios los limpia nuestros pecados. Él no nos recrimina de los pecados cometidos anteriormente, pero no significa que debemos limpiarlos completamente en nuestra vida, sino debemos de tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si no los tenemos en cuenta más adelante, pues, ¿qué va a pasar? No vamos a hacer, no tenemos ya, ya tenemos la conciencia de lo que nos llevó a experiencias malas. Entonces, si no los tenemos en cuenta, pues vamos a volver a caer en el mismo error. Vamos a tropezar de la misma manera que tropezamos anteriormente. Y eso es lo que quiero ver con Josué. Josué no cometió los mismos pasos que cometió Moisés, sino y mejoró en la forma de actuar, hizo las cosas con mayor prudencia, con mayor sensatez, y aunque Moisés fue el maestro de Josué, pues él aprendió mucho de él, de cómo manejarse esta vez, cómo direccionarse, cómo avanzar con el pueblo. Sabemos que la misión de Josué fue un éxito, los introdujo en la tierra prometida, y todo fue gracias a las experiencias que vivió tanto con sus maestros, que fue Moisés, como las experiencias que tuvo con el pueblo de Israel, que los llevaron a errar. Entonces, nunca olvidemos las experiencias en nuestras vidas. Siempre van a ser que sean un recordatorio para para superarnos esta vez, para mejorar. Y bueno, en Proverbios capítulo 15 versículo 31 al 32 nos dice, si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana el entendimiento. Si tú no aprendes esta vez a mejorar en tu vida, a no cometer los mismos actos, te vas a hacer daño a ti mismo. De la misma manera, o tal vez peor, pero si tú eres sabio y aceptas las correcciones que te llevaron a un desastre, a una vida pues hundida, y mejoras, eres consciente, reflexionas y pues vas a mejorar tu vida, ¿no? Bien, vamos a seguir. Ahora, aquí nos habla este tema de la fuente de la incredulidad. Y esa es una parte del versículo que quisiera leer, pero es más largo. Vamos a ver que eh, en el versículo, eh, en el versículo 6 nos habla acerca de que los dos espías, una vez que entraron a reconocer la tierra, pues metieron en una casa de una ramera llamada Raab, y ahí, bueno, conversaron, y ahí, pues también el rey de Jericó los descubrió y fue a ver a Raab, y estos hombres, los hombres que estaban a cargo del rey de Jericó, pues fueron a buscarlos pues, para matarlos, obviamente. Eh, pero pues no lo lograron ya que Raab los escondió y por esa acción fue que estos dos espías pudieron salvarse y pudieron cumplir la misión de ir con el informe a Josué. Pero algo muy interesante que nos dice acerca de Raab, una mujer, nos dice acerca de la conversación que tuvo con los dos espías. Nos dice, porque hemos oído que Adonai hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Adonai vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué podemos ver aquí en Raab? Raab no necesitó ver físicamente los prodigios de el Eterno para tener fe. Con el simple hecho de oír todos los testimonios que hablaban acerca del Dios de Israel, ella creyó. Y por esa fe fue que llevó a los dos espías, escondió a los dos espías de ser encontrado por esos hombres del rey de Jericó para no matarlos. Pero ¿qué podemos ver acerca de esta fe? Que ella creyó sin ver. No vio los prodigios, no vio cómo el Eterno lo sacó a Israel de la tierra de Egipto, no vio nada de ello, pero sin embargo, al escuchar lo que dijeron del Eterno, ella creyó en su corazón. Muy por el contrario a los dos espías. Los dos espías
y toda la congregación, ellos físicamente sí presenciaron todas las obras de Adonai, presenciaron cómo el Eterno los sacó de la tierra de Egipto y, no, y con mano fuerte. Todos los milagros los presenciaron, todo lo que hacía el Eterno, y aún así no creyeron, no creyeron. Y algo que me medité en esta semana es que la incredulidad no es una cuestión del corazón, no es una cuestión de la vista. Aquí me equivoqué, pero la incredulidad no es una cuestión de la vista, sino es una cuestión del corazón. ¿De qué sirve tener ojos si nuestro corazón está cegado? Pueden haber muchas evidencias, muchas pruebas acerca, por ejemplo, de la veracidad de Dios, muchas pruebas, pero si nuestro corazón está endurecido, si en nuestro corazón hay ego, no vamos a creer. No significa porque una persona vea señales en los cielos de parte de Dios, no significa que esa persona va a creer. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. ¿Y qué significa estar endurecido? Que lo que él diga o lo que él crea es la absoluta verdad y nadie lo puede cambiar. Sabemos que aquí los dos espías, a pesar de que ellos vieron todo lo que el Eterno hizo por ellos, aún así no creyeron, no le creyeron al Eterno. Y ellos comprobaron, de hecho los dos espías mismamente dijeron, es cierto, la tierra fluye de leche y miel. O sea, ellos confirmaron todo lo que el Eterno había dicho de acerca de la tierra, pero aún así no creyeron. Muy por el contrario, Rahab no lo vio físicamente, pero aún así creyó al oír. Escuchó todo lo que era relacionado al Eterno y tuvo más fe que estos 12 hombres y toda la congregación. Y esto puede pasar, incluso lo vemos en ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, a Yeshua. Yeshua hizo milagros, hizo señales de parte de Dios, pero no porque había milagros, la gente creyó. La gente incluso se endureció más en el corazón, no creyó en Yeshua. Yeshua resucitó a Lázaro delante de todos. Todos sabían de que Yeshua resucitó a Lázaro. Algunos lo presenciaron, pero no porque lo hayan visto, ellos creyeron. Ellos incluso se endurecieron más que querían matar incluso a Lázaro y a Yeshua. Entonces, no significa que porque una persona vea las evidencias va a creer. La fe no, la fuente de la fe no viene de ver. Y eso es lo que nos dice en Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe es por el oír. No dice es por el ver, dice es por el oír. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír por la palabra de Dios. No dice el oír por el amigo que no cree en Dios, que te está metiendo cizaña, o el hombre que cree en otras cosas, que cree que la ciencia es un Dios. Nos dice el oír por la palabra de Dios. Repito el versículo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto está muy relacionado a lo que hizo Rahab. Ella tuvo fe al oír los testimonios del Eterno. Y, y esos testimonios, al oírlos de la palabra del Eterno, ella tuvo fe, ella creyó en su corazón. Muy por el contrario a los desobedientes, que ellos pues en el fondo no anhelaban esa tierra. Me estoy refiriendo a los dos espías. Se endurecieron aún más. Les dejó les dejó llevar la incertidumbre. Y eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos que Dios, el Eterno, nos hable. A veces queremos que el Eterno nos hable de una manera sobrenatural, una manera tan milagrosa para que creyamos, pero estamos muy errados en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si no creemos principalmente en la palabra del Eterno que pueda estar aquí en esta Biblia, no va a caber esos milagros en nuestros corazones si llegáramos a contemplarlos. Y no es una falacia, no es una mentira, ya lo vimos a través de varias personas en la Biblia. Un momento. Entonces, no creamos que porque no creamos que aunque tú le demuestres a una persona todas las evidencias, va a creer, porque no es por las señales. De hecho, hay un versículo donde nos dice aquí, mm, nos dice que Jesús, Yeshua,
aún contando la parábola, no sé si la recuerdan, de Abraham y del rico de Lázaro, ¿qué le dice en Lucas capítulo 16 versículo 31? Mas Abraham le dijo, ¿a quién? Al rico, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Y eso pasó con Lázaro. Lo repito, muchas personas lo vieron, lo contemplaron, pero aún así no creyeron en Yeshua. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón debe haber la cavidad de primeramente escuchar la palabra de Dios. Esa es la razón de nuestra fe, porque escuchamos acerca de los testimonios del Eterno. Y esos testimonios mismos fueron la manera en la cual nosotros creímos. Y algo que dice Yeshua es bienaventurado que aún no viendo, cree. Entonces, si tú has creído en Yeshua, y tú no necesitaste de una manera sobrenatural para creer en Él, con tan solo escuchar la palabra de Dios, del Eterno, eres bienaventurado. Ahora, no significa que porque Yeshua hizo milagros, nadie creyó. No, hay algunas personas que sí creyeron, pero no significa que porque hay milagros, hay prodigios de parte del Eterno, una persona va a creer o no. La mayoría de las veces se endurece el corazón y le buscan cualquier falla al asunto. Ah, no, es que esto ocurrió por coincidencia, esto ocurrió porque sí, porque por explicación de la ciencia se endurece más el corazón y no creen que todos estos prodigios vienen del Eterno. Entonces, que no nos engañe el corazón, tengamos el intelecto para fundamentar nuestra fe, no a través de lo que puedan ver nuestros ojos, porque los ojos se engañan. Ya vimos en Apocalipsis que el anticristo va a hacer señales y maravillas que hará sorprender a muchos, pero que esto no nos engañe. Si nosotros no tenemos cabida a la palabra de Dios, fácilmente vamos a errar, nos vamos a confundir. Nosotros servimos al único Dios viviente, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De Él es nuestra fe, viene nuestra fe. Bien, y bueno, vamos a seguir con el Salvador y el juez. Nos dice en Josué capítulo 2 versículo 18, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Vamos a ver que el cordón de grana significaría salvación a la casa de Raab, pero juicio inminente a los que estuvieran fuera de ella. Ese cordón en la casa de Raab será un lugar seguro, un lugar de protección donde los israelitas no pasarían y no destruirían a las personas que estuvieran dentro de ese hogar, tanto Raab y su familia. Pero también nos dice que estos hombres les dieron la condición a Raab que cualquiera que estuviera fuera de la cobertura de ese hogar iba a ser muerto, iba a ser destruido juntamente con la ciudad. ¿Esto qué nos quiere llamar? ¿Qué nos quiere dar a entender? Sabemos que cuando nos habla acerca de cordón de grana, ¿a qué se nos hace referencia? A la sangre de Yeshua, al sacrificio de nuestro don Yeshua. ¿Por qué? Porque vemos en un pasaje donde dice, si vuestros pecados fueran como la grana, blancos serán como la nieve, y esa sangre que Yeshua derramó por nosotros, por nuestros pecados, nos limpia, nos protege de la ira venidera de Dios. Y eso lo podemos ver incluso en el acontecimiento de Pesach, que es Pascua, cómo tenían que marcar en los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte pasara por alto esas casas. Así lo mismo, este cordón era un testimonio, una señal visible para los israelitas de que no destruirían ese hogar, porque estaba protegido. Así nosotros estamos protegidos por la sangre de Yeshua. Debemos de permanecer en la cobertura de Yeshua para no ser destruidos en la ira venidera. Y qué mejor que si tú eres cabeza del hogar y estás en autoridad de tus hijos, en tu familia, que permanezcan unidos a ti con tu autoridad, que sabemos que la cabeza del hogar, si es el hombre, es la cabeza de Yeshua, y él domina, él está en control de toda la familia. Entonces,
Si nosotros permitimos, o por lo menos si alguien sale de la cobertura que es de la salvación que nos ha dado Yeshua, pasaremos a esa ira venidera. Ahora, no significa que por creer en Yeshua, o sea, como antes lo pensábamos, pues vamos a ser salvos y ya, o con que, ya creo en Yeshua, ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada, pues ya creí, ya tengo fe, pero sabemos en qué consiste la fe. De hecho, ayer nuestra hermanita Elba nos explicó acerca de la fe. Y algo muy interesante que vi en Juan capítulo 3 versículo 36 donde dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, creer en Yeshua, como dije, no es creer con mis palabras y listo, sin ningún cambio, sin ninguna acción, por supuesto que no. Hay un versículo muy interesante en Juan capítulo 3 donde nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué significa esto? ¿Quién es la luz? Yeshua. ¿Por qué algunas personas no quieren venir a Yeshua? Porque quedarían expuestos sus pecados. ¿Quién en su incredulidad, en su corazón endurecido, le gustaría que expusiera sus pecados? O que más bien esa palabra por la que voy a ir va a ser algo que me va a llevar a abandonar lo que deseo, deseos pecaminosos, placeres pecaminosos. ¿Quién en un corazón endurecido? Por eso algunas personas no vienen a Yeshua, porque si tú recibes a Yeshua en tu corazón, vas a despojarte incluso de lo que más te da placer. Vas a despojarte en cosas que son desagradables al Eterno. Vas a negarte a ti mismo. En eso consiste en creer en Yeshua. No solamente en decirlo con nuestros labios, sino también haber un cambio en nuestra manera de vivir. Negarse a uno mismo constantemente. Y si no nos negamos, es tener una fe falsa, una fe vana, una fe eh, que está fundamentada sobre la arena, porque ya nos dice Yeshua, quien escucha y obedece a mis palabras será como una casa que está fundamentada sobre una roca, y aunque pasen los vientos o la tierra, esta no se moverá. Entonces, es escuchar, obedecer, ¿para qué? Al Hijo del Eterno, que es Yeshua. ¿Para qué? Para que no pasemos por la ira venidera. Creer en Yeshua, repito, consiste más en solamente decirlo con nuestros labios, sino practicarlo en nuestras vidas. Yeshua sabemos que guardó Torah, Yeshua guardó los mandamientos y la Biblia nos habla y nos exhorta a que permanezcamos en él y sigamos cada una de sus pisadas. Entonces, eso es lo que significa seguir a Yeshua, protegernos de su cobertura. Protegernos de su cobertura es andar en obediencia en los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque en el día de la ira, Yeshua va a ser un salvador para nosotros, así como lo fue en el día en que pasó toda la destrucción de Jericó. Josué fue un salvador para Raab, así lo va a ser Yeshua con nosotros, va a ser un salvador para nosotros, pero pero él va a ser un juez que juzga con justicia a todos aquellos que no estén en la cobertura de Dios, así como lo fue Josué también con todos aquellas personas que estaban en Jericó, fue un juez para ellos y los destruyó. ¿Por qué? Porque eran desobedientes. Eso es lo que nos dice incluso en Hebreos capítulo, eh, capítulo, capítulo 31. Por la fe, Raab no pereció juntamente con los desobedientes. Ya nos dice, con los desobedientes. ¿Y de dónde viene la desobediencia? De desobedecer los mandamientos del Creador, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, no seamos desobedientes. Si conocemos acerca de lo que es bueno y qué es lo que le agrada al Eterno y no lo hacemos, ya nos dice la Escritura, se nos cuenta como pecado. No endurezcamos nuestros corazones, estamos en este camino, pasando tal vez por tribulaciones, por aflicciones, pasando por momentos difíciles, pero que en esos momentos difíciles sea nuestra ayuda y nuestro consuelo Yeshua. ¿Para qué? Para que no caigamos como cayeron
los israelitas en el desierto, por su desobediencia, por su queja, por su murmuración. Entonces, el espiritual, sigamos obedeciendo al Eterno, aún en en las pequeñas cosas, obedezcámoslos, porque el que es fiel en lo poco, él es fiel en lo mucho. Entonces, aún en las pequeñas cosas, obedezcamos al Eterno. Ahora nos habla acerca del testimonio. Aquí, tanto en la Haftará como en la Parashá, nos habla de dos cordones. Un cordón rojo en el lado del libro de Josué y un cordón azul en el lado de la Parashá. El cordón azul era parte de los Tzitzit. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel fueran una señal visible para que no desobedecieran los mandamientos. Y el cordón de grana fue un tipo de testimonio de protección para la casa de Rab. Y ahora yo quiero hablar acerca del testimonio que podamos dar eh, cuando cumplimos el mandamiento, aún en las cosas más pequeñas, como son los tzitzit. Sabemos que el que creamos en Yeshua es un testimonio de la verdad, de que Dios nos muestra su salvación para aquellos pecadores arrepentidos, pero que también muestra ira sobre aquellos que persistan en sus pecados. Y debemos de predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión, esa es la misión que dejó Yeshua a sus discípulos, predicar el Evangelio, aunque sea en una pequeña palabra. Y un testimonio que podamos dar es acerca de la obediencia. Eh, yo he tenido el privilegio, por lo menos, de traer estos itziyot fuera de la casa, ya sean tiendas, y he tenido la oportunidad de que varias personas puedan ver a través de esa señal visible que son los itziyot, tener la curiosidad de preguntar qué son. Y nada más por tener esa curiosidad, Dios te está dando la oportunidad de predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, a decirle qué son, por qué son, en qué consiste todo esto. Entonces, debemos de dar testimonio de la verdad. Entonces, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. No debemos de avergonzarnos. Sabemos que la Torá es parte del Evangelio. Y este pequeño mandamiento que son los Itziyot son parte de la Torá. Y ya dijimos que la Torá es parte del Evangelio. Entonces, traer este pequeño testimonio que son los Itziyot no debe de avergonzarnos, deben de orgullecernos porque estuvo oculto, por lo menos en mi vida, 19 años estuvo oculto en mi vida sin saber qué era. Y es un privilegio que el Eterno nos haya mostrado cada mandamiento para poder practicarlos. Debemos de cargar con orgullo esos itziyot. Si tú eres hombre, varón, yo te exhorto a que los hagas, a que te los pongas y que no te avergüences de ellos, porque es un testimonio que tú puedas dar y una manera de predicar el Evangelio. Ahora, como dije, un testimonio para practicar nos dice mm, 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 Recording in progress. bien, ya volvimos. Entonces, es un testimonio que podamos dar incluso delante de las personas. ¿Por qué? Porque en esto nos dice la palabra, se testifica la sabiduría, la inteligencia que puede darnos la Torá. En Deuteronomio capítulo 4 versículo 6 nos dice, guardarlos, ¿qué se refiere a los mandamientos del Eterno? Pues, y ponerlos por obra, porque está en vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, cuidemos el testimonio que podamos dar, carguemos con orgullo cada mandamiento que Dios nos ha dado, predicarlo,
hacérselo saber a la persona el por qué nosotros lo guardamos, ya sea con el tzitzit, ya sea con las fiestas bíblicas, ya sea con, por ejemplo, si algunas personas nuevas van a pasar por la fiesta de los tabernáculos y ven que las personas los ven muy de aquí para allá, trayendo palmas, metiéndolas en sus casas y tienen la oportunidad de preguntarles para qué es esto, hay poder explicarle en qué consiste el mandamiento, por qué lo debemos de hacer. Cada oportunidad es valiosa. No nos avergoncemos, no nos intimidemos en dar testimonio de la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios que fue oculta a través de las religiones. Bien, y ahora, nueva vida, ya vamos a terminar. Ahora, eso es algo muy interesante que, eh, que venía diciendo desde el principio. Cuando Dios nos perdona, perdona nuestros pecados, no nos los vuelva a reprochar, sino que los olvida y no los recuerda más. Es decir, cuando Dios nos perdona, no está recriminándonos una tras otra vez que pecamos, que, ay, tú hiciste esto anteriormente y ahora vienes a mí a hacerte el santo. Él no nos recrimina de nada. Su perdón es perfecto. Su perdón es tan puro que olvida completamente los pecados. Él a través de Yeshua nos dice que morimos a nuestra vieja naturaleza, morimos a nuestra vieja naturaleza y nacemos como nuevas criaturas de Dios. Entonces, nacemos como nuevas criaturas, tenemos una nueva esperanza en Yeshua. Tenemos una manera de cambiar todos esos pecados que cometimos anteriormente y no volverlos a hacer. Y eso lo mismo lo vimos con Raab. En el libro de los jueces vemos a Raab que la presentan como una ramera, como una persona, digamos, pecadora. Pero ¿cómo lo muestra en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah? Lo muestra solamente como Raab. Esta mujer pues, fue parte de de los propósitos de Dios, fue parte de traer a ese Mesías esperado. Entonces, vemos este cambio tanto en la vida de Raab, por su obediencia y su fe, fue transformada. Dios, a través de esta escritura, nos deja ver que no recuerda la vida pasada de Raab, sino ahora está pendiente, ahora mira a esa nueva hija de Dios. Así también nosotros. Tal vez delante de las personas sigamos siendo los mismos groseros, sigamos siendo los mismos pecadores que ellos nos veían, sigamos siendo las mismas personas crueles o las mismas personas hipócritas, pero si nosotros nos volvemos a Yeshua y desobedecemos, Dios ya no nos ve como esas personas pecadoras, y ahora nos ve como hijos de Dios, como hijos del Eterno, hijos del Rey. Y esa es la esperanza que ahora tú y yo tenemos, de que somos llamados por Yeshua para una nueva vida de obediencia, pero un nuevo testimonio, una nueva identidad que opaca esa identidad que teníamos en nuestra vieja naturaleza de pecadores. Ahora, Raab fue una mujer eh, con un oficio, digamos, eh, de ramera, pero eso no imposibilitó que su fe o su manera de actuar o la persona que es Raab la llevara a ser parte de los propósitos del Eterno. Así como Raab, nosotros podemos ser esas personas eh, no reconocidas o menospreciadas en el mundo, que no daba una o que no teníamos ni siquiera eh, pinta de ser algo, pero delante de Dios sí. Él nos dice que de lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios y a los débiles del mundo. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para destruir lo que es. Entonces, no te subestimes, no creas que no puedes hacer las cosas, no creas que aunque si eres menospreciado por las personas, también eres menospreciado por Dios, que si no vales para las personas, no vales para Dios. Es muy diferente. Si tú confías en Dios, para Dios te ve como un preciado tesoro, porque fue por ti quien dio la vida a Yeshua, por ti, porque murió por tus pecados.
y eso significa que para Él vales mucho, para Él vale tu vida. Entonces, cuando sintamos baja autoestima o, o nos despreciemos a nosotros mismos, recuerda cómo nos ve Yeshua a- ahora, cómo nos ve Yeshua en nuestra persona. Amén. Y bueno, este ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de bendición, hermanas. Shabbat Shalom.